Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 26 al 39. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo o discípula de Jesús? Bueno, si tomamos en cuenta que nos convertimos en discípulos o discípulas de Jesús cuando somos bautizados y que algunas iglesias cobran por el bautismo, entonces la respuesta a esta pregunta varía de iglesia a iglesia. Pero nuestra pregunta no se refiere al costo del bautismo, sino al costo del discipulado. ¿Cuánto cuesta el discipulado? Es decir, ¿cuál es el costo de ser discípulo del Maestro de Nazaret y practicar sus enseñanzas? Recuerde, hermano y hermana, que la palabra discípulo o discípula significa seguidor o seguidora. Y en este sentido, un discípulo o discípula es un seguidor o seguidora que acepta y colabora en la difusión de las enseñanzas de otro. Un discípulo o discípula cristiano es una persona que acepta y colabora en la difusión y la práctica de las buenas nuevas del reino de Dios anunciadas y traídas por Jesucristo. El discipulado cristiano en ese sentido es un proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, son equipados por el Espíritu Santo y son comprometidos para seguir, vivir, practicar y enseñar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuánto cuesta entonces el discipulado? Bueno, todo el capítulo 10 de San Mateo habla precisamente sobre el discipulado. Recordarán ustedes que el domingo pasado reflexionamos y leímos en los primeros 15 versículos del capítulo 10
los cuales nos cuentan la historia de cómo Jesús escogió a un grupo de discípulos y discípulas y que los envió de dos en dos con la tarea de anunciar el evangelio de las buenas nuevas del reino. Luego, en los versos 17 en adelante de este mismo capítulo 10, Jesús advierte a sus discípulos sobre los peligros y la persecución que enfrentarán por causa de su compromiso de anuncio de dicho reino. De modo que los versículos que hoy hemos leído, del 24 en adelante, son una continuación de ese mismo discurso de Jesús sobre el discipulado. Aquí en esta porción que hoy hemos leído se hablan de algunos costos del discipulado. Quiero mencionar algunos de ellos. Primero, la humildad. En los versos 24 y 25, Jesús aconseja a sus discípulos sobre la importancia de no creerse más que su maestro. Segundo, el valor de la valentía frente a la persecución. Particularmente los versos 26 al 31 habla de no tener miedo porque no hay nada encubierto que no salga a la luz. Los discípulos en ese sentido son exhortados a dar testimonio y no a temer. Dios tiene el control de todo e incluso hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Además está el tema de la perseverancia en los versos del 32 y 33. Jesús exhorta a los discípulos a no rendirse, porque quienes confiesan a Jesús delante de otros, también Jesús les confesará delante del Padre en el cielo. Finalmente, hablamos del tema, o el Evangelio habla del tema de la lealtad incondicional en los versos del 34 al 39. Jesús dice a sus discípulos, no he venido a traer paz, sino la espada y el conflicto. Habla de divisiones en el seno de la familia y de la necesidad de estar dispuestos hasta las últimas consecuencias, sin incluso temer a los que matan el cuerpo. Por eso, en esta porción se incorpora el concepto de la cruz, que era un instrumento de castigo y tortura y muerte reservado por los romanos solamente para aquellas personas que no eran romanos o romanas y que eran considerados peligrosos y revolucionarios. En fin, mis hermanos y hermanas, el discipulado cuesta. Como diría el profesor y teólogo puertorriqueño David Cortés Fuentes en su comentario del Evangelio de San Mateo en la serie Conozca su Biblia, cito, los discípulos vienen a ser una extensión del ministerio de Jesús, los continuadores de su mensaje y acción y sus representantes ante la comunidad y el mundo. Pero, por el otro lado, esta identidad y continuidad de Jesús con sus discípulos se extiende al presente, a la iglesia continuadora del ministerio apostólico. Volviendo entonces al tema del costo del discipulado, vamos a decir que ello depende de la seriedad y la contextualidad con la que asumamos dicho compromiso. En el año 2000, el pastor luterano Michael Voss escribió un libro titulado Power Search, 6 Marks of Discipleship for a Changing Church. Algo así como descarga eléctrica, 6 marcas del discipulado para una iglesia cambiante. Son las características que distinguen a un discípulo o discípulo de Jesucristo. Y entonces el pastor Voss habla de 6 características que identifican a un discípulo. 1, la oración. 2, la adoración. 3, la lectura y estudio de la Biblia. 4, el servicio. 5, el relacionarse. Y 6, el ofrendar. No se concibe desde la perspectiva del pastor Voss
a un seguidor o seguidora de Jesucristo que no practique estas 6 marcas del discipulado. Pero este tipo de discipulado que describe el pastor Foss, diría yo, es un discipulado tradicional. Hay otros discipulados que son radicales y encarnados en la realidad que vive el discípulo o discípula. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo pasado existió un pastor y teólogo luterano alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, quien se opuso al holocausto de Hitler y al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer escribió varios libros y entre ellos uno titulado El costo del discipulado, la dicotomía entre gracia barata y gracia sublime. En esta obra, Bonhoeffer critica al cristianismo alemán en tiempo de Hitler por predicar la gracia de Dios, lo que él llamó la gracia barata, desde los púlpitos el día domingo, pero no hacían nada durante el resto de la semana frente a las injusticias y las barbaries del nazismo. En cambio, Bonhoeffer invita a vivir un discipulado radicalmente comprometido y fiel a Jesucristo. Como consecuencia, Bonhoeffer fue colgado el 9 de abril de 1945. Él afirmó: el discipulado significa adherirse a la persona de Jesús y por tanto someterse a la ley de Cristo, que es la ley de la cruz. También quiero hacer referencia a otro ejemplo de discipulado. Óscar Arnulfo Romero fue arzobispo de San Salvador a inicios de la guerra civil en ese país. En los 3 años que duró su ministerio como arzobispo, de 1977 a 1980, Monseñor Romero se pronunció en contra de la pobreza, de la injusticia social, de los asesinatos y las torturas de las fuerzas beligerantes del conflicto armado en El Salvador. Fue asesinado por los escuadrones de la muerte mientras celebraba la Eucaristía en la Capilla de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. Él dijo, unos días antes de ser asesinado, cito: «He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y la resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá así se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá». Vaya discipulados los de Bonhoeffer y Monseñor Romero. En otras palabras, ser fieles al seguimiento de Jesús significa no quedarse callados frente a las injusticias, frente al racismo, la discriminación, frente a la violencia policial. Ya hace 3 semanas del asesinato de George Floyd en Minneapolis, toda la serie de protestas y reclamos por justicia y por un alto a la violencia que se han dado en Estados Unidos en estas 3 semanas, pero los actos de barbarie
continúan. Hemos visto escenas en la televisión, videos que se circulan en las redes sociales de brutalidad policial, no solamente allá en Minneapolis, sino en Nueva York, en Atlanta, en Texas, etc. Entonces, como discípulos y discípulas comprometidos con la causa del reino y su justicia, no podemos quedarnos callados frente a tal realidad. El discurso de Jesús en el capítulo 10 de Mateo, como lo dice David Cortés, sirve para recordar que el discipulado cristiano requiere de disciplina, sacrificio, dedicación y revisión de los valores y prioridades. No hay verdadero discipulado sin entrega, seguimiento, crisis y cruz. Que Dios Todopoderoso, hermanos y hermanas, nos dé fortaleza, nos guíe y nos acompañe en la medida en que tratamos de ser fieles a Jesucristo, viviendo y practicando un discipulado encarnado en la realidad y en el contexto de nuestras comunidades. Que Dios les bendiga ahora y siempre. Amén.